de México. Del Estado de México no conozco uno completo, no conozco uno completo. De Teciutlán, no tengo el dato ahorita de la altura que tiene la ladera, pero aquí lo importante, más allá de la altura de la ladera, es conocer los materiales que están formando las laderas y saber cuáles son los materiales que son susceptibles o no a que ocurran. Ahorita no tengo el dato, discúlpame, si quieres, les puedo mandar algún artículo por ahí me imagino que te refieres, Guillermo, a la ladera de la Aurora. Si quieren les puedo por ahí mandar algunos artículos de eso. Exactamente, Víctor Carlos Valerio, sí, es que tiene los tres nombres que parecen nombres, la verdad es que yo no sé cuál es el nombre y cuál es el apellido, no, sí, creo que sí se llama Víctor, pero el Carlos y el Valerio son los apellidos. Sí, gracias Guillermo por la información. Dice, este problema de laderas en el área conurbada de la Ciudad de México es realmente grave. Sí, por supuesto, y será grave, claro. Plan por parte de los gobiernos, pues no que yo sepa, tristemente, como te decía, primero, fragmentamos la gestión del riesgo por amenazas, ¿no? En lugar de verlo como algo que incluya todos los tipos de amenazas, porque al final de cuentas, pues, la vulnerabilidad es común y la exposición es de la misma gente, etcétera, no hay esa visión de integración todavía. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Los cambios que se están dando en el territorio, la influencia de la urbanización, del mal manejo territorial, de la falta de planeación, de la inexistente política de gestión y una serie de cosas, nos están llevando a que la inestabilidad de ladera se convierta en un problema muy grande. Finalmente el Popo ahí se echa sus fumadas de vez en cuando y nos tiembla ahí también, no con tanta frecuencia. Lo que no podemos observar es eso, que la inestabilidad de ladera es algo de suma relevancia y que va a llegar un momento en que nos vamos a ver rebasados por estar en una zona tan montañosa, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos Silva. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta por ahí? Digo, nos podemos quedar hablando todo el día, pero van a tener otra clase en 3 minutos. Para caso del derrumbe de hielo, ¿con qué nombre es conocido? No, a ver, si te refieres, José Mendieta, a donde implica nieve, hablamos de avalanchas de nieves. Esas son avalanchas de nieve, nada más que, bueno, no las mencioné porque no tenemos ese tipo de problemas aquí. En México son más de las zonas montañosas tipo Suiza, los Alpes y todo eso, pero se llaman avalanchas de nieve. Sí, muchas gracias, gracias a ti. Alguna dice, pero luego entonces, como tercer acreditado, ¿cómo hacer un estudio de vulnerabilidad adecuado para los corporativos de Santa Fe? A ver, aquí es importante, yo no sé si ya, bueno, imagino que ya vieron los conceptos de vulnerabilidad, de amenaza, riesgo y todo este rollo. Bueno, para empezar, necesitamos, o sea, identificar si estás hablando de lo que mucha gente conoce como vulnerabilidad estructural. O sea, para mí la vulnerabilidad no es estructural. O sea, ya me estoy metiendo aquí en un tema que no me pidieron dar, pero bueno, para mí la vulnerabilidad es de la sociedad. Ajá, y tiene que ver con las instituciones, con la pobreza, con las condiciones de vida de la gente, etcétera. Pero creo que tú te refieres a la vulnerabilidad estructural, que se refiere más bien a la fragilidad o el estado de los edificios. Por un lado, en el caso de Santa Fe, no hay tantos estudios, o si los tienen muy bien guardados, acerca de la susceptibilidad de los materiales, es decir, aquellos estudios relacionados con la geotécnica de suelos y de los materiales, de las rocas. O sea, por un lado, necesitan conocer cuáles son las susceptibilidades de esos materiales. Eso no lo tienen. O sea, ahí. Por otro lado, la vulnerabilidad debe ser de la gente que vive ahí, es decir, la que está expuesta a poder ser afectada por esa inestabilidad de ladera. Ahora, habría que analizar quiénes son los que están vendiendo ahí, cómo lo están vendiendo y qué legislación no existe. Bueno, eso ya sabemos que no existe, pero más bien, o sea, cuáles son los permisos que se conceden, bajo qué circunstancias para seguir construcciones ahí. Entonces, por un lado, necesitas conocer las características físicas del entorno, es decir, la susceptibilidad de las laderas, la parte física, cómo se comportan los materiales y hacer
modelos, escenarios de bajo qué condiciones se pueden caer, tanto de sismicidad como de precipitación. Y por otro lado, conocer las características de los edificios, de cuántos pisos son, etcétera, y en función de esa caracterización de la susceptibilidad, pues ver si deberían o no estar ahí. Y por otro lado, la vulnerabilidad de la gente, de la que vive ahí, no solo en los edificios bonitos, sino en la parte más marginal, ¿no? de esa zona. Dice, sí, en esa zona era tiradero municipal y había cuevas y barrancas. No, pues no había, hay, ¿no? Todavía. Y sí, tú jugabas en las cuevas. Pues sí, las cuevas existen, de que estén rellenos es otra cosa, pero eso aumenta la complejidad la susceptibilidad, porque no solamente se va a caer porque los materiales estén blandos, sino porque hay rellenos que también se comportan de otra manera, donde también se pueden hacer evaluaciones de geotecnia del comportamiento de esos rellenos, pero que seguramente no los hay, y eso complica más las cosas. Y en efecto, esa parte de la ciudad es altamente susceptible por la naturaleza que tenían de cuevas y barrancas y son materiales también de tipo piroclástico, son depósitos piroclásticos que son naturalmente muy susceptibles. Ok, pues damos opción si alguien más necesita otra pregunta. No sé si Malú o Simone anden por ahí porque ya son las 12. Sí, aquí Entonces, andamos. Sí, hola, Iracema. Sí, no sé cómo tú veas, bueno, digamos en general, bueno, digo, está cerrada la sesión, pero como tú, digamos, ya terminamos, pero si alguien más quiere algo, pues ya estamos. Ujú. sí, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Sí, Por esa razón, la cimentación de pelotes de 20 a 25 metros. Sí, el problema es el que se hagan esas recomendaciones estrictamente por cuestiones de sitio, ¿no? Y que se sigan, ¿no? Y que pues no en todos lados está igual. ¿Cuándo fueron los deslizamientos? Hace 2 o 3 años, una cosa así, ¿no? Entonces sí, en efecto, es algo, la respuesta en relación al estudio de mecánica de suelos en particular. Sí, exactamente. Muchas veces, a ver, las laderas son algo muy complejo. Aún en una ladera, en una misma ladera, si ustedes van a una ladera y cavan en 2 o 3 sitios, van a encontrar, por ejemplo, que los materiales son diversos. O sea, pueden ser los mismos, pero el tamaño de los materiales varía. Si estamos hablando ya de laderas que han tenido influencia de actividad antrópica, pues inclusive hasta van a encontrar ahí pedazos de concreto y de todo, ¿no? La mecánica de suelos es algo muy complejo que debe ser particular de los sitios y que no se hace como se debería de hacer. Y además sí hay que aceptar que una ladera, aunque no haya tenido un efecto antrópico, también de manera natural, tiene diferencias, ¿no? Y es responsabilidad y que dice corresponsabilidad de las estructuras, pero no se puede ser no completa la solución. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso acuérdense que dice, eso ocurrió en una ladera de Santa Fe, de una zona habitacional, y únicamente se reforzó la ladera. Sí, acuérdense que para todo, pero en particular para la inestabilidad de laderas hay medidas estructurales y no estructurales. Las estructurales tienen un problema, que le ponen ahí, no sé, pueden ser diques, pueden ser concreto o lo que quieran. Y por un lado, las personas que viven ahí creen que por esa medida estructural ya están a salvo. Por otro lado, recuerden que esas medidas estructurales, o sea, también se envejecen y no solamente no se les da mantenimiento, sino que, por ejemplo, están hechas para ciertos umbrales. Por ejemplo, pueden decir, aquí necesitamos un muro para que pueda detener la ladera si llueve, no sé, 200 milímetros, ¿no? Pero esos umbrales se pueden ver rebasados y esas medidas estructurales ya no sirven. Por otro lado, esas medidas estructurales son muy caras, ¿no? Y para darles mantenimiento es todavía muy complejo. Por otro lado, las medidas no estructurales, es decir, las que ya tienen que ver con la educación, con la comunicación del riesgo y sobre todo con el evitar ese tipo de prácticas y manejar el territorio de manera adecuada con mayor planeación, pues también sería importante, ¿no? Entonces, dice otro problema es que permiten edificaciones altas en laderas. Pues sí, porque ahí, a ver, regresamos el rollo del riesgo.
llámale como quieras, pues también está generado por intereses particulares monetarios, ¿no? Y entonces si hay gente que que se beneficia de ello, pues no les va a importar y siguen sacando. Y si no mal recuerdo, ahí en Santa Fe ni siquiera el precio del suelo estaba ya en dólares, ya estaba en euros, ¿no? Entonces, pues sí, tristemente eso ocurre. Sí, por ahí les mando el PDF de la ponencia. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias Roberto. Pues no, gracias a ustedes. La verdad que tristemente no podemos actuar, estar de manera presencial, que es más fácil preguntas y respuestas e interactuar. Y también la verdad es que se salvaron porque siempre que doy clase presencial les pregunto yo mucho. Entonces, esa parte no fue posible, pero bueno, pues cuídense. Este, la verdad es que sean conscientes de lo que está pasando con el COVID-19. Traten de convencer a alguien de su familia que no salga, que realmente es algo muy serio. No tenemos conciencia del impacto que esto no solamente está teniendo en el presente, sino que va a tener en el futuro a corto, mediano y largo plazos. Entonces, cuídense mucho. Gracias por estar el día de hoy en esta sesión. Y pues bueno, estamos en contacto y no dejen de cuidarse. Muchas gracias. Gracias, Simone. Gracias, Malú. Gracias, Iracema. Muchísimas gracias. Un abrazo antiséptico, pero ahí vamos, ¿eh? Cuídate mucho. Abrazos. Cuídense mucho. Estamos en contacto entonces. Gracias, Hasta saludos. luego. Gracias. Cuídense. Chao. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Bye. Gracias. ¿Cómo ves, Malú? Perdón, un receso pequeño o cómo le hacemos? Sí, 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 claro, unos 5 minutitos Sí, de ándale, 5 receso, minutos. 5, 10 minutos, nada más para que se estiren tantito, vayan por agua, café, Sí. y regresamos, ¿no? Para seguir bueno, nos vemos en la otra liga Ah, ya, para pero la te siguiente quería clase. decir, para que se salgan todos, eso te quería recordarles, por favor. Si tienen que salir, como saben, y entrar en la otra liga que les mandaron para acudir a la clase siguiente, por favor. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego, bye.